Les saluda Sheila Matos y en la noche de hoy nos encontramos conversando con el trabajador social clínico Luis Ibrahim Casiano sobre los patrones de crianza y sus implicaciones en el establecimiento de relaciones saludables y nuevas familias. Luis, bienvenido a una nueva temporada de las entrevistas de la Fundación Rehaciendo Futuros. Un saludo al público que nos acompaña. Sí, saludo, encantado de estar aquí compartiendo este tema tan importante, así que nada, lo que queda es agradecer y comenzar. Claro que sí. Luis, la familia como institución cumple múltiples funciones en el desarrollo del individuo. Para comenzar a hablar sobre este tema, ¿podrías explicarnos cómo influye la institución familiar en la crianza y qué papel juega el desarrollo de las relaciones saludables? Sí, mira, primero que todo, ¿verdad? Es importante no tomar a la familia como punto primario, sino, ¿verdad? Es una filosofía social. Lo que hace que la familia, ¿verdad?, una vez compuesta, tenga ¿verdad?, los mecanismos para abordar las situaciones y los problemas que se le presenten. Incluso la política pública influye, ¿verdad?, en el comportamiento de la familia. Me refiero, ¿verdad?, que hay que observarlo mucho más que los componentes dispersos que una vez agrupados son familia nuclear tradicionalmente, aunque hay otros tipos de familia, ¿verdad? Es importante que lo podamos visualizar de esa forma porque la economía, el acceso a la salud, el acceso, ¿verdad?, a la educación, entre otras cosas que tienen que ver con los derechos humanos y civiles, van a crear al individuo o van a moldar al individuo para que tenga experiencias propias, metas propias, y de ahí, de ese individuo es que parte, ¿verdad?, la fundación de esa familia. Una vez fundada la familia, pues es muy importante que entendamos que eso que se va a constituir o que se constituye está enmarcado en unos principios del individuo, cargado de una visión social y de una visión política, y de ahí entonces se crea, ¿verdad?, una nueva filosofía, pero siempre enmarcada en la apreciación de cada parte que compone ese núcleo familiar. Eso sin contar cuando llegan los hijos, que los hijos, ¿verdad?, ya es como lo que decimos la tabla rasa, que es en cero, en blanco, van a absorber sin duda, ¿verdad?, esas cosas ya, esos aspectos ya introducidos al núcleo familiar por la pareja, pero, bueno, en los casos que hayan hijos, ¿verdad? Pero ese hijo o esa persona va a empezar a crear criterios propios en base a lo que se le enseña, en base al el contexto sociopolítico e histórico, el momento histórico en el que esté viviendo, y va a traer junto con sí ¿verdad?, una nueva materialización de una filosofía un poco distinta a lo que ya había en el hogar. Así que ahí es que empiezan a ver, ¿verdad?, muchas veces los roces, porque las parejas, ¿verdad?, no nacen en el mismo espacio, nacen de familias diversas, diferentes. Traen diferentes trasfondos. Claro. Cada individuo trae esa pareja a diferentes trasfondos, ¿verdad?, de acuerdo a la crianza que ha recibido en su hogar. Correcto. Y asimismo, ¿verdad?, esa persona, ese menor, se va a formar en las parejas donde no hay, en las familias donde no hay menores por decisión de la pareja o porque sea una pareja, ¿verdad?, fuera de la normativa, como quiera, ¿verdad?, siempre en esa interacción de dos personas cargadas de conexiones sociales y de constructos sociales y de apreciaciones y metas establecidas en base a las experiencias de vida, también pueden haber, sin duda, ¿verdad?, momentos claves, momentos de crisis que hay que sobrellevar. Luis, no cabe duda de que la diversificación familiar ha cambiado las expectativas y los estilos de vida de la población. Háblanos cómo las transformaciones familiares en los últimos años y décadas han cambiado las funciones y las responsabilidades de sus integrantes en la composición familiar. Mira, en un momento dado, cuando, ¿verdad?, en un momento dado, no, hace muchas décadas, hace mucho tiempo, se concebía la familia como incluso una obligación. El tener hijos como la meta top de la familia o del ser humano, del hombre engendrar, de la mujer parir, incluso se volvió casi naturalizado el que la gente pensara y exteriorizara y afianzara como propio el que tener hijos era una meta. Y la realidad es que tener hijos, constituir una relación y con ello una familia, es una decisión. Y es cuando hablo de decisión y lo cambio por meta,
lo que lo quiero llevar es al contexto de que siendo una decisión, tiene que haber también una planificación. Igual como pasa con las metas, ¿no? Hay unas expectativas que cumplir, pero tiene que ser una cuestión estructurada, pensada, analizada. No se debe dar exclusivamente, ¿verdad?, por esa presión social que está establecida en nosotros y que hemos asimilado de forma tan naturalizada que no nos damos cuenta de verdaderamente si tenemos las capacidades para incluso comenzar una relación, tener una familia, posteriormente tener hijos. Así que, ¿verdad? Eso es bien importante que lo veamos. Y como hablábamos anteriormente, es importante también que la constitución de la familia y de las relaciones de pareja previamente se den en el entendimiento de que son dos personas, dos individuos. Partiendo de ahí, es importante también que se lleven unos procesos de negociación entre la pareja a la hora de formalizar una familia, pero no solamente dentro de la familia que van a crear, sino con las familias que vinculan a esos individuos que van a crear una nueva familia, hayan o no hayan menores, o hayan o no hayan hijos en el futuro. ¿Por qué? Porque sin duda la familia extendida, la familia de la pareja, va a tener repercusiones dentro de la relación, de forma directa e indirecta. Así que es bien importante, ¿verdad?, que pongamos también límites, que podamos entender los contextos en los que crecimos, los contextos en los que queremos formalizar, crecer, establecer metas comunes, para que podamos entonces en ese proceso de relacionarnos y pasar al punto de formalizar una relación con posteriormente una familia, vengan o no vengan hijos, poder entonces plantearnos si estamos, ¿verdad?, en la capacidad decisional para poder tener verdaderamente una familia y la responsabilidad que conlleva eso, no solamente en el momento de la decisión, sino en el futuro y para el futuro. Y eso es lo más importante. No preveemos, ¿verdad?, que la familia se constituye, aunque hayan rompimientos, en el caso de las parejas, hubo una familia. Y aunque hayan rompimientos, si hay hijos, sigue habiendo una familia distinta, pero eso es importante que lo tengamos en consideración porque la familia tiene un lazo de continuidad. No es como que boom, pasó algo y de repente no existe familia. Así que es bien importante, ¿verdad?, que veamos que es una cuestión que trasciende generaciones. Claro que sí, Luis, y me gustaría que habláramos un poquito también de los modelos familiares diferentes que tenemos actualmente, porque por ejemplo tenemos mujeres criando niños y hombres criando familias y estableciendo familias en conjunto. ¿Cómo consideras que esto ha venido a cambiar los patrones de la familia? Mira, la realidad es que en Puerto Rico siempre ha existido la familia diversa. ¿Verdad?, por cuestiones económicas, hace muchos años las abuelas y los abuelos cuidaban, ¿verdad?, a muchos de sus nietos. Incluso habían hermanos mayores criando hermanos menores. Así que vemos, ¿verdad?, que hay también un intercambio de roles. Y no es que sea negativo, pero sí podría tener una carga negativa si no lo sabemos afrontar para el futuro. Porque el intercambio de los roles familiares, después cuando tengamos nuestra propia familia, no vamos a poder poner límites, o no necesariamente vamos a saber poner los límites de los roles dentro de la familia, ¿verdad? El papá es papá, mamá es mamá, abuelos es abuelo, los tíos son los tíos, y con ellos todos tienen una responsabilidad dentro del núcleo familiar o dentro de la composición familiar más bien, pero hay unos roles específicos para cada uno. Entonces ahí es importante que lo veamos. De hecho, ahora que mencionas esto de la crianza de los abuelos, he conocido personas en mi vida del diario vivir que han sido criados por sus abuelos y tienen este conflicto de autoridad. Se crea una especie de conflicto de autoridad donde no ven a su madre, a su progenitora como la figura de autoridad y sí ven a la abuela como la figura de autoridad. Entonces empieza un conflicto entre madre y abuela, porque por decir este niño no le responde a la madre y sí le responde a la abuela, y ese niño sigue arrastrando ese patrón hasta que cuando va a establecer su familia y vemos que comienza a tener quizás unos conflictos o unas dificultades de interacción familiar que uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Y tiene que ver con esta circunstancia que vivió en su crianza. Correcto, y en eso, ¿verdad?, para abundar
sobre lo anterior, es importante también que veamos que también la familia se ha diversificado más visualmente desde que hay una expansión, una apertura hacia los derechos y el reconocimiento de los derechos humanos y civiles de otras poblaciones. Por ejemplo, la familia donde existe papá, mamá, mamá sola, papá solo, donde incluso, y no se habla, pero es importante, donde hay personas encargados legales, tutores legales que vienen a hacer, ¿verdad?, el rol de padre o madre en el proceso. Así que, y no necesariamente es el padre o la madre consanguínea, ¿verdad?, ni electa, incluso voluntariamente, también existe por cuestiones del Estado, ¿no? En los momentos en que el Estado interviene con la crianza de los menores, pero sigue siendo una familia. Y entonces, de eso hay muchos casos en Puerto Rico y no nos enfocamos también en poder perseguir cómo se dan esas dinámicas para afrontar las dificultades que pudiera haber en el futuro. Y digo dificultades porque siempre lo que queremos es prevenir, no necesariamente es porque haya disfuncionabilidad en el sentido de que una madre cuide solo a un hijo o una hija, un padre a un hijo o una hija, o porque hayan dos papás o hayan dos mamás. La disfuncionabilidad de la familia no tiene que ver con la persona que esté adelante, ¿no?, en el, asumiendo un rol, sino en cómo se da la comunicación, la aceptación de los roles y el proceso de guía. Es importante también que entendamos que en el caso cuando hay hijos, llegan los hijos no son propiedad de los padres, y a veces, ¿verdad?, existe una desfase también. También conozco muchos padres que les pasa eso. O sea, conozco y hasta tengo familiares que ya son casi adultos de 40 años y no han podido establecer sus relaciones familiares y cortar ese lazo con sus padres porque hay como un sentido de pertenencia. Se ha perdido esa línea donde el padre dice: hasta aquí llegó mi función como educador, como guía, como padre, de encaminarte a la vida y ahora es momento de que tú sigas caminando, sino que le echan una responsabilidad a los hijos de que no, ahora yo te crié, ahora es momento de que tú me cuides, de que tú no te vayas, de que tú hagas por mí. Y es un poco difícil esa situación, Luis. Sí, ¿verdad? Los procesos, sin duda, obviamente los hijos tenemos unas responsabilidades con los padres, pero ahí sin duda no puede haber una desfase que parta de la obligación, que parta del mandato, ¿verdad? Mientras haya vida, haya movilidad, hayan unos conceptos, haya, ¿verdad?, salud, aunque esté deteriorada, pero se le esté brindando a las atenciones, tiene que haber, ¿verdad?, un entendimiento también, no solamente cuando los padres son relativamente jóvenes y los niños o adolescentes están creciendo, que pues los acogen como una propiedad y los acaparan, sino también cuando crecen y salen del hogar. Ahí máxime, ¿verdad?, hay que respetar el grado de independencia y autonomía del individuo. Y eso se tiene que respetar de ambas partes, ¿verdad? Los hijos deben de entender que los padres sí necesitan algún tipo de cuidado especial, pero los padres tienen que entender también que existe un grado de autonomía importantísimo para que esa persona, ¿verdad?, ese hijo en ese caso, esa hija en ese caso, pueda también hacer lo propio dentro de la familia que ha seleccionado, porque entonces a esa familia es que se debe, ¿me entiendes? Entonces, eso es sumamente importante, pero es un proceso bien difícil, ¿verdad?, que viene marcado también de lo que hablábamos anteriormente, de la filosofía de cómo se funda la familia, y del sentido de yo hago, yo proveo, tú obedeces. Entonces, eso se transfiere futuramente a considerar, ¿verdad?, que la familia parte precisamente de esos principios, y la realidad es que no. Eso es así, Luis. ¿Consideras que hay cierta influencia de la estructura familiar en el ajuste social, el desarrollo y el desempeño de los hijos? ¿Y cómo afecta la crianza en la vida adulta? Mira, sin duda alguna, yo creo, ¿verdad?, haciendo hipotético aquí, no quiero, ¿verdad?, fallar al sentido del raciocinio científico dentro de lo que uno propone o expresa, pero yo creo que en gran medida, en un % muy alto, nuestra vida de niñez, adolescencia y dentro de la interacción con nuestra familia se traduce después a cómo nosotros vamos a acoger a nuestra próxima familia. Independientemente hayan menores o no hayan menores. Sin duda existe una carga de la que las personas no pueden deshacerse.
Y no es que, ¿verdad? Tengamos que echar hacia un lado completamente esos principios, esas enseñanzas, pero cuando uno establece, ¿verdad?, una relación y comienza a decidir sobre la familia que quiere tener en conjunto con la persona que se relaciona, tiene que haber como cuando tú le das un restart a una computadora. ¿Verdad? Y no me gusta comparar mucho, ¿verdad?, el ser humano con una máquina, porque las máquinas carecen de emoción y sentimiento, pero es esa sensación de que ¡pup! Restart, sube otra vez. Pues así básicamente tenemos que hacer nosotros, y así mismo hace incluso nuestro cerebro. Y cuando nuestro cerebro lo hace, nuestras emociones también lo hacen. Así que es bien importante que esos procesos de restart se den en nuestra vida, porque tenemos que haber pasado por un proceso de retrospección de que si la infancia que tuvimos fue la adecuada, si tenemos trastornos no sanados, si realmente tenemos una filosofía de vida que respete la autonomía de las personas a incorporarse en nuestra familia, cómo vamos a reaccionar o cómo pudiéramos reaccionar a esos escenarios. Eso es bien importante que lo veamos, y no solamente en el momento, sino que periódicamente las personas del núcleo familiar tengan la comunicación ¿verdad?, suficiente y el entendimiento entre las partes para que puedan debatir sobre la familia que está en gestión. La familia, ¿verdad?, tampoco, el tiempo cambia, las necesidades cambian, todo evoluciona, y es importante que la familia también, junto con eso, vea que tiene que modificar patrones, que hay modificación de conducta, que las emociones y los sentimientos van a ir cambiando mientras incluso las personas del núcleo familiar van envejeciendo. Porque cuando, ¿verdad?, una familia se establece a los 25, 30, 32 años, ya las personas cuando cumplen 40, 45, 50, llegan a 60, incluso cada periodo de la etapa del desarrollo humano trae consigo unas crisis, y junto con esas crisis se fomenta en uno mismo y en el núcleo, ¿verdad?, familiar, o en la composición familiar, unas nuevas expectativas, una nueva visión que muchas veces no va tan siquiera ni enmarcada en la familia en sí, sino en yo como persona, lo que yo estoy viviendo en esta etapa como persona. Y a eso le sumamos, si hay menores de edad, pues imagínate, ¿verdad? Sabemos que entonces tenemos que lidiar con una persona con un tiempo más prolongado de vida, que tiene también sus propios procesos de estimulación, de aprendizaje, de absorber en las emociones. Así que, ¿verdad?, es bien complejo. Sí, es bien complejo, Luis. Ahora que menciona eso, me viene a la mente una pregunta que siempre me he hecho a mí misma, porque he visto personas que tienen 70, a veces hasta 80 años, y cargan unos traumas de la niñez, que a veces a mí me impresiona cómo una persona puede cargar un trauma por tantos años. O sea, ¿por qué ocurre esto, Luis? Mira, lo primero es que ya esto se ha empezado a desmitificar un poco y a bajarle también la carga prejuiciosa, pero antes había muy poco acceso, y todavía no hay suficiente acceso, y quiero hacer la aclaración, a recibir servicios de salud mental y conductual. Y aceptación. Antes, claro, usted decir voy para un psicólogo era sinónimo que estás loco. Correcto. Y de que te iban a poner una camisa de fuerza y que te iban a encerrar. Claro. Y entonces, en adición a eso, también se nos malenseñó con la frase trillada de que yo puedo con todo. Entonces alimentamos el ego y pensamos que verdaderamente podemos con todo. Pues miren, señores y señoras, no necesariamente podemos con todo. Hay cosas que sencillamente hay que dejarlas para después, ¿verdad? Para trabajarlas ordenadamente o con ayuda profesional, o a lo que cogemos un descanso, respiramos, pensamos, analizamos, sentimos y volvemos otra vez a la carga. Pero la realidad es que nos han metido en la mente, ¿verdad?, esa necesidad de poder con todo para satisfacer el ego, y la realidad es que no. Entonces, partiendo de eso, hay unas cosas que tenemos que identificar con las que no podemos lidiar. Cosas que todavía nos marcan, cosas que todavía las sentimos como ayer, cosas que las sufrimos internamente, y entonces es importante que vayamos, ¿verdad?, a recibir servicios terapéuticos. Incluso hay momentos, si usted siente que usted no tiene ningún conflicto, usted debería ir a recibir terapia. Hay mucha gente que piensa que no tiene ningún conflicto, pero sí, todos los que están a su alrededor opinan diferente. Pero incluso si usted piensa eso, que no tiene ninguno, ahí hay un gran problema, porque es natural del ser humano, ¿verdad?, sentir en unos momentos claves de su vida conflicto.
Así que, ¿verdad? O algo está pasando, o usted no está sintiendo y eso es un problema, no sentir, usted no está exteriorizando, no exteriorizar es un problema o una situación, ¿verdad? Que hay que visualizar. Así que, ¿verdad? Es importante que gire en esa medida. Claro que sí, Luis. Me gustaría que ahora me hablara sobre qué relación existe entre el maltrato en las relaciones de pareja con los estilos de crianza. Pues mira, la pregunta va entrelazada con la anterior. Si nosotros no llegamos a un proceso de retrospección y análisis sobre nuestra propia vida, cuando llegamos al punto de la familia, vamos entonces a desencadenar con la tensión, porque es una tensión, ¿verdad? Con la tensión que genera, ¿verdad? Con la convivencia, las necesidades que se van a enfrentar en ese proceso, pueden entonces salir de esas cajitas que tenemos guardadas en el inconsciente, la frustración, el dolor previo, el maltrato previo, y todo eso se puede empezar a ver en el trato a la pareja, en el trato hacia los menores, en la no identificación a tiempo de patrones ¿verdad? Desadaptativos dentro de los menores de edad. Podemos ver o dejar pasar por alto porque no tenemos la comprensión y decimos, eso son etapas, eso en algún momento se le va, es parte de... No, bueno, posiblemente puede pasar, pero ¿y si no? Entonces, ¿verdad? Cuando no atajamos a tiempo, porque no pasamos por ese proceso de análisis y retrospección de nuestra propia vida antes de la constitución de la familia, estamos dejando, ¿verdad?, en esas pequeñas cajas como una bola de ping pong rebotando de un lado a otro, un lado a otro, un lado a otro, en un momento de crisis, en un momento de alta tensión, porque sabemos, ¿verdad?, que se da cuando tenemos una familia, necesitamos más dinero, pues socialmente y políticamente nos las hacen difícil, así que necesitamos más dinero, más recursos, el quedar bien socialmente es una presión, porque uno quiere tener la familia modelo, porque también nos han impuesto esa imposición, como si eso existiera, eso no existe, y la realidad es que todo eso empieza a crear como una sensación de ebullición, ¿no? Como si fuera un volcán a punto de hacer erupción, y cuando lo hace, usualmente, ¿verdad?, es de la peor forma posible. Puede ser, ¿verdad?, desde el maltrato físico hacia las partes, desde el maltrato verbal, desde el maltrato incluso pasivo. Hoy yo escribí en mi página que el mantener silencio o el tener desdén por las emociones de alguien dentro de la familia o de alguien que tú amas y aprecias, eso es un maltrato pasivo, porque estás trabajando, ¿verdad?, negativamente, estás influyendo negativamente en las emociones del otro. Aunque no estés de forma directa verbalizando, el darle insignificancia al sentimiento o la emoción de esa persona en ese espacio, o mantener silencio constantemente ante la preocupación o la exposición de un sentimiento, eso es un tipo de maltrato. Interesante, eso es muy interesante. Entonces a veces decimos, podemos hacerlo a propósito, pero también podemos hacerlo de forma inconsciente, porque decimos, diantre, yo no sé qué voy a decir, yo no quisiera lastimar o lastimarla más. Entonces empezamos a mantener silencio y creamos una sensación de desdén, y eso pues puede ser perjudicial, y eso está pasando mucho. Como estamos tan constantemente en un ajetreo de vida, no pasamos por el proceso de poder pensar, sentir junto con esas personas que componen nuestro grupo familiar, nuestro núcleo familiar. Y entonces ahí es que viene, ¿verdad?, después la sensación de que los hijos que dicen, mi padre y mi madre nunca me atendió, nunca fue un momento para mí, no me escuchaba, no me entendía. Eso yo lo he escuchado muchas veces. Y los padres dicen, pero yo te di todo, te di universidad, tuviste carro a los 18, techo, comida, ropa, pero entonces la parte emocional se quedó nula, porque no hubo precisamente, ¿verdad?, una interacción desde el aspecto emocional, y hubo maltrato pasivo. Así que es importante, ¿verdad?, que podamos examinar todos esos puntos. Wow, he aprendido muchas cosas nuevas contigo, Luis, y pues me gustaría que quizás le dieras un consejo a las personas que se encuentran en el proceso de criar futuros adultos de nuestra sociedad. ¿Qué consejo le darías, verdad, como pues estos futuros padres que están llevando esa responsabilidad de los futuros adultos que van a llevar a nuestro país, qué sé yo, dentro de 5 o 10 años? ¿Qué consejo le daría? Hay que desligarse de la percepción y de la idea de yo quiero darle a mis hijos lo que yo no tuve.
Ay, esa también es una frase que la escucho constantemente. Sí. Yo no voy a hacer lo que mis papás hicieron conmigo porque quizás tuvieron unos padres estrictos y percibieron esas reglas y ese régimen de estrechez, ¿verdad? De reglas en un hogar con que eran padres malos. Entonces ahí viene el opuesto. Mi papá era muy estricto, pues yo no voy a ser estricto. Entonces es como una cadena que sigue arrastrando pues, otros problemas. Sí, entre otras cosas. No tuve acceso a cosas materiales, ahora me voy a desbordar con cosas materiales. Sí, he conocido padres, exacto, que quizás crecieron en pobreza o en limitaciones y entonces sobrecargan a los hijos de regalos, de juguetes costosos que a veces ni usan ni le dan el valor que tienen. Por eso es importante, ¿verdad? No salirse de la idea de eso de yo voy a darle a mis hijos lo que yo no tuve. Primero, en el momento en que empiezas a interactuar con tu hijo o hija, si los hay, te vas a dar cuenta de unas necesidades si estás pendiente, no solamente con la mente, sino sintiendo. Y esas necesidades, en esa comunicación, esa interacción, son las que tienes que, ¿verdad? Tratar de satisfacer. Así que va mucho más allá y no necesariamente van a ser las mismas que tú. No necesariamente tener el carro a los 18 va a ser la meta de tu hijo o tu hija. No necesariamente. O de que sea doctor o abogado. ¿Verdad? Es bien importante que sepamos eso, que también entendamos que todo el mundo aprende de formas diferentes. Otra cosa, y por último, yo creo que lo más importante de ese punto es que no confundamos, como lo de la columna pasada, el miedo con el respeto. El miedo y el respeto no es lo mismo. Y tenemos el respeto es una cosa que perdura y trasciende. El miedo en algún momento se puede acabar y tiene consigo, ¿verdad?, unas implicaciones que posiblemente pueden ser graves. Padres matando a hijos, hijos matando padres, que lo madres. Hemos visto recientemente. Claro. Así que es bien importante, ¿verdad?, que cuando impartamos nuestro conocimiento, nuestra guía, sea en base, ¿verdad?, a lo que siente y piensa también la otra persona. También tenemos que entender que hay niños que nacen con ciertas limitaciones, ¿verdad?, que pueden ser congénitas, como también se pueden desarrollar por algún trauma durante el proceso de su niñez, y eso puede hacer que las personas entiendan de una forma distinta los comandos que se le dan. A veces los niños y los jóvenes no quieren hacer las cosas porque sean malos. Es que sencillamente la forma en que ellos lo analizan, lo canalizan, no es la misma, y por eso requiere más que el cantazo una educación exclusiva, más personal, más emocional sobre, ¿verdad?, lo que está haciendo y sus consecuencias. Por ejemplo, una persona con un posicional desafiante, pues no es que está haciendo posicional desafiante porque le da la gana, es que puede haber un diagnóstico o hay un diagnóstico, y esa es la forma en que su ser, ¿verdad?, responde a unos momentos, y eso conlleva, ¿verdad?, también entender quién es esa persona que estoy criando. Tanto como hablábamos de entendernos nosotros mismos, pues es importante entender que esa persona es un paquete nuevo que viene, que lo recibimos y que va a estar en formación, pero hay una parte biológica que ya como quiera está ahí, y que no va a determinar, pero va a influir grandemente, ¿verdad?, en cómo se vaya adaptando a los procesos de vida. Seguro que sí, Luis. Mensaje final para el público, ya estamos por despedirnos. Pues mira, nada, yo creo que mi mensaje final sería que le pierdan el miedo a poder, ¿verdad?, pensar más en su vida pasada, y junto con eso en el hoy, principalmente en el hoy, que yo estoy haciendo hoy para mi satisfacción, para mi equilibrio. De esa forma es como único pudiéramos proyectar el futuro. Y obviamente en el caso de la familia, pues siempre, ¿verdad?, entender que las relaciones se dan entre más de una persona y que hay que llegar a unos consensos, de que hay que discutir y que hay que ser sinceros en ese proceso, y reconocer nuestras propias capacidades, nuestras propias limitaciones. Así que nada, gracias por la oportunidad. Esto es un tema bien amplio, esto es como para una... Sí, podemos estar hablando como 4 horas, definitivamente. Luis, agradecemos por compartir con nosotros sobre este tema tan importante. Antes de despedirnos, le recordamos al público que nos ha acompañado a través de este, ¿verdad?, segmento, que no olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como la Fundación Rehaciendo Futuros. Se despide para ustedes Sheila Matos. Hasta la próxima.